Hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Has y en este video aprenderemos a hacer la puntada jersey, así que empezamos. ¿Qué material vamos a necesitar? Unas agujas del número 4, un estambre de grosor medio o que la etiqueta diga que es para agujas del número 4 y unas tijeras. Para tejer a dos agujas hay dos puntadas elementales, que es el punto derecho y el punto de revés. Ambos nos servirán para realizar la puntada jersey. Empezaremos montando 20 puntos. En el video anterior te mostramos cómo realizarlo y te dejaremos el link en la cajita de descripción. En este caso el ancho de mi mano equivale a 5 puntos, lo cual necesitaríamos 4 veces. 2, 3, 4. Y vamos a tomar nuestras agujas. Recuerden que tienen que ir juntas para que así te salgan bien los puntos. Vamos a hacer nuestra V y vamos a realizar nuestros primeros 2 puntos. Después recuerden que en los demás nos van a salir nada más un punto y mantenerlas juntas. Ya cuando vayas aprendiendo ya lo vas a realizar más rápido. Y 20, ¿vale? Vamos a acomodar nuestros puntos y los contamos. Nos va a quedar de esta manera. Para empezar a tejer la puntada jersey vamos a colocar nuestro dedo índice detrás de la hoja y el estambre también. Vamos a tomar nuestra otra aguja. El primer punto lo vamos a pasar. Este no se va a tejer, esto es muy importante, siempre se va a hacer esto para que nos dé una puntada uniforme. Posteriormente ya vamos a ver por qué, cómo queda. El segundo punto vamos a tejer un derecho. ¿Cómo es un derecho? Vamos a introducir la aguja, como estamos viendo. Vamos a jalar el estambre. Aquí vemos cómo se está jalando y ya formamos nuestra puntada derecha. Este va a ser nuestro primer derecho. Vamos a continuar con los demás puntos. Metemos, jalamos, sacamos y podemos empujar con nuestro dedo el siguiente punto. Aquí tenemos otro, metemos, jalamos y montamos nuestro otro punto. Vamos 4. Después vamos a meter, jalar y sale.
Bueno, es importante que el último punto siempre se va a tejer al revés. Ahora, ¿cómo es una puntada en revés? Vamos a pasar la aguja por detrás del estambre o del hilo y vamos a introducir por detrás de ese punto. Va a pasar el estambre hacia acá y vamos a jalar el hilo, así, y este ya lo liberamos. Siempre al final de una puntada va a ser un revés, Esa es la primera vuelta. Vamos a continuar con nuestra segunda vuelta. Como es una puntada jersey, los siguientes puntos van a ser en revés. Va a ser una en derecho y una en revés. Y como vamos a recordar, siempre se pasa el primer punto. Lo pasamos y ahora vamos a tejer en revés. Como les comenté, vamos a pasar la aguja detrás del estambre, por detrás de la puntada, vamos a pasar el hilo y vamos a jalar ese estambre y va a ser nuestra puntada de revés. Pasamos por detrás del estambre, introducimos, metemos y jalamos. Vamos por detrás de nuestra puntada, pasamos el hilo y jalamos. Por detrás, introducimos, jalamos. Y así nos vamos a ir con todos los puntitos. Y bueno, así es como nos va a quedar. Apenas vamos 2 vueltas. Nuestra vuelta en derecho y nuestra vuelta en revés. Así se conforma la puntada jersey. ¿Qué vamos a realizar ahorita? Pues vamos a continuar tejiendo. Ahorita sería una vuelta en derecho. Es importante recordar que siempre el primer punto se va a pasar y el último punto va a ser en revés. Vamos a seguir tejiendo aproximadamente unos 10 centímetros para que observemos mejor cómo va a quedar la puntada, más o menos por aquí. Ahorita pues vamos poquito, vamos 1 centímetro aproximadamente. Entonces vamos a seguir tejiendo para que podamos observar cómo se ve la puntada. Conforme vamos tejiendo vamos a apreciarla mejor y cómo podemos utilizarla en otras prendas. Unos momentos después. Y bueno, finalmente así es como nos van a quedar los 10 centímetros. Lo vamos a medir. Aquí están. Y bueno, eso sería todo. En el siguiente video te enseñaremos cómo realizar la puntada musgo. Esperemos que hayas disfrutado mucho el video y no olvides compartirlo y suscribirte a nuestro canal. YouTube te avisará cuando agreguemos un nuevo video. ¡Nos vemos!